por favor su atención, porque el día de hoy vamos a desarrollar las sociedades comerciales, la tipología de las sociedades comerciales. Y esto es muy importante porque las distintas sociedades comerciales, desde la promulgación del Código de Comercio, ¿verdad? Que les había mencionado que fue promulgado mediante decreto ley el año 1977, ha sufrido varias modificaciones en cuanto a las tipologías. Por lo tanto, les pido mayor atención, por favor. Comenzamos, somos 17, 18, estamos ya creo con todos los participantes. Voy a compartir inmediatamente. Seguramente ustedes están visualizando ya las diapositivas. La anterior clase habíamos hecho referencia, voy a hacer un pequeño resumen para entrar en contextualización. Hemos hecho referencia a cómo debiera estar estructurado legalmente una sociedad comercial. En ese interín habíamos manifestado que vamos a formalizar una actividad económica desde el punto de vista legal, cuál es la constitución, los objetivos, la organización, dependencia, capital, socios y las disposiciones normativas referente a estos aspectos. Asimismo, habíamos manifestado las preguntas que uno se realiza cuando quiere formalizar una actividad económica. Les había mencionado 3 links que ustedes pueden visitar para, de alguna manera, ingresar a mayor detalle en cuanto a los requisitos, en cuanto a los formularios que se exigen las distintas instituciones. Y les había manifestado que esta segunda es muy interesante. Luego hemos hecho referencia a la Constitución y tenemos que tomar en cuenta estas 6 instituciones: Fundempresa, Servicio de Impuestos Nacionales, el Gobierno Municipal, la Caja de Salud, las AFPs y el Ministerio de Trabajo. Hemos hecho unos pequeños ejemplos. Asimismo, hemos manifestado que el Código de Comercio hace referencia a las sociedades comerciales desde el punto de vista de la asociación, de la sociedad de 2 o más personas que se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro de un fin que es común a los socios, de repartirse entre sí los beneficios y soportar las pérdidas. Hemos hecho una disgregación de este artículo y hemos tomado en cuenta 4 elementos característicos de las sociedades comerciales como tal. Asimismo, el artículo 126 hace referencia a los tipos de sociedades según el Código de Comercio. Sin embargo, esta tipología sufre modificaciones y enseguida vamos a ver cuáles son esas modificaciones de manera detallada. El artículo 127 hace referencia al contenido del instrumento constitutivo, es decir, el instrumento que da la viabilidad legal a la formación de las distintas sociedades en cuanto a sus tipologías. Primero, hemos hecho referencia al lugar y fecha de celebración del acto. 2, el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de la cédula de identidad de las personas físicas y nombre, naturaleza, nacionalidad y domicilio de las personas jurídicas que intervengan en la Constitución. 3, razón social o denominación y domicilio de la sociedad. 4, el objeto social que debe ser preciso y determinado. Además, hemos hecho referencia al monto del capital social con indicación del mínimo cuando ésta sea variable. 6, el monto del aporte efectuado por cada socio en dinero, bienes, valores o servicios y su valoración. 7, el plazo de duración de la sociedad comercial. El 8, la forma de organización de la administración. El 9, las reglas para distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. 10, las previsiones sobre la constitución de reservas. 11, cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones tanto de los socios como los accionistas entre sí y con respecto a terceros. 12, cláusulas de disolución de la sociedad.
13, compromisos sobre la jurisdicción arbitral. 14, respecto a las sociedades anónimas, se debe tomar en cuenta la época y forma de convocar a reuniones o constituir las juntas de accionistas, las sesiones ordinarias y extraordinarias del directorio. Todos estos aspectos los hemos visto en la anterior clase y nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Habíamos hecho un especial énfasis en lo que se refiere a la jurisdicción arbitral. Les reitero nuevamente, en la actualidad, las empresas, las sociedades comerciales están optando a resolver sus conflictos fuera del marco de la jurisdicción ordinaria. Es decir, no desean ir a un juez para que resuelva sus conflictos, sino simplemente buscan árbitros, así se denomina, árbitros que puedan resolver sus diferencias. Cada una de las sociedades nominará árbitros y en función a eso se dilucidará, se resolverá la controversia suscitada. Y eso se puede resolver prácticamente en 2 meses, hemos manifestado, ¿verdad? A un juicio que dura unos 5, 8 años en el mejor de los casos. Entonces, no se sorprendan cuando ustedes vean dentro de las actas de constitución, dentro de los testimonios, la cláusula relacionada a que las empresas en caso de disputarse o en el caso de que exista una controversia, acudirán a la jurisdicción arbitral. Y esta jurisdicción está reconocida por la ley 788, que más adelante vamos a desarrollar para que ustedes tomen en cuenta esa situación. Ahí hemos quedado, ¿verdad? Ahora sí, vamos. El artículo 128 del Código de Comercio hace referencia al instrumento de constitución. Constitución como tal, es decir, yo quiero constituir una empresa. Entonces, me quiero dedicar, por ejemplo, a la importación de zapatos y a la venta de zapatos. Entonces, tengo que tener un documento que se denominará instrumento de constitución. Es decir, es el contrato de constitución o modificación de una sociedad que se otorgará por instrumento público, excepto el de asociación accidental o de cuentas de participación, que puede otorgarse en instrumento público. ¿Eso qué significa? Yo voy a elaborar un documento por el cual voy a constituir una sociedad en cualquier tipología. Ese documento tiene que ser público. ¿Y cómo lo vuelvo instrumento público? Lo vuelvo llevando ante el notario de fe pública. El notario de fe pública, seguramente en sus libros que maneja el notario, va a inscribir una referente a la constitución de una sociedad comercial. A partir de ello ya tiene una denominación, ya es público esa sociedad comercial. Resulta que yo quiero constituir, como les decía, una sociedad comercial, una sociedad de responsabilidad limitada para la importación de zapatos y la venta de los mismos en el mercado nacional. Tengo esa idea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reunirme con socios, ¿verdad? Con personas que quieran también ingresar en ese negocio. Entonces, nos vamos a reunir, de manera privada vamos a concertar los aportes, vamos a ver el tema de cuántos socios, etcétera, según el Código de Comercio, y en función a eso voy a dirigirme al notario de fe pública para que sea el notario de fe pública lo eleve a instrumento público. Algo así como decir, yo voy a prestar un monto de dinero y lo voy a hacer de carácter privado, con un documento privado. Pero resulta que el deudor no me paga. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar ese documento privado? Tengo que llevar donde el notario para que se realice el reconocimiento de firmas y rúbricas. Una vez que se realice el reconocimiento de firmas y rúbricas, ya se convierte ese documento que en un inicio era privado, ya se convierte en documento público.
Y por tanto, con ese documento de carácter público, ya puedo iniciar un proceso de carácter civil. Esa analogía sirve para entender que una sociedad tiene que estar constituido necesariamente por un instrumento público para que sea oponible a terceros. Es decir, para que vaya a registrar a Fundempresa, por ejemplo, me van a pedir ese instrumento público. Es decir, ese testimonio que se realiza ante el notario de fe pública. Si me voy a impuestos nacionales, para sacar el NIT correspondiente, me van a pedir ese instrumento público. No puedo sacar, si vale el término, mi NIT con un instrumento privado, con un documento privado. Necesariamente tendrá que ser un instrumento público. Pero el mismo artículo 128 establece una excepción. Señala que todos los contratos de constitución de una sociedad tienen que ser realizados mediante instrumento público, con excepción de la asociación accidental o cuentas en participación que puede otorgarse en instrumento privado, que no necesitamos ir donde el notario para que lo eleve a instrumento público, solo en el de asociación accidental o de cuentas en participación. Ahora resulta que la sociedad ha estado vigente 5 años y necesito incorporar 2 socios o necesito modificar el tema de las acciones o el capital. Entonces me reuniré con los socios, vamos a modificar el capital, vamos a incorporar 2 socios y esa modificación, ese cambio, ese ingreso de esos 2 socios tiene que ser también elevado a instrumento público. Entonces tengo que llevar donde el notario de fe pública y decirle que realice un testimonio por el cual la sociedad de responsabilidad limitada de Zapatos está incorporando 2 socios, está modificando el capital, está modificando las acciones, etc. Cualquier modificación, cualquier ingreso o salida de socios o cualquier otra circunstancia que tenga que ver con la sociedad, necesariamente deben ir ante el notario de fe pública para que el notario lo eleve a instrumento público. Entonces, una vez que hagan eso, inmediatamente se van a Fundempresa para realizar las actualizaciones correspondientes y Fundempresa les va a pedir ese instrumento público, es decir, ese testimonio que se realiza ante el notario de fe pública. Y como ejemplo, acá ustedes pueden ver, ¿verdad? Una carátula notarial, resolución camaral, por el cual se hace constar que se ha elevado a calidad de instrumento público en todas las circunstancias. Es algo así como su certificado de nacimiento. Ahora bien, el artículo 129 establece respecto a la inscripción, trámites y recursos y señala el contrato constitutivo o sus modificaciones de sociedades colectivas en comandita simple y de responsabilidad limitada se someterá a la inscripción respectiva en el registro de comercio, el cual previa comprobación del cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales procederá en consecuencia. Lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Cualquier situación que tenga que ver con la sociedad, voy a modificar el contrato constitutivo, voy a modificar una sociedad colectiva, voy a modificar una sociedad anónima, voy a incorporar socios, voy a modificar el capital, yo qué sé, voy a modificar las acciones que se vayan a realizar. Todos esos aspectos los debo llevar al notario de fe pública para que el notario le dé la calidad, si vale el término, de instrumento público. No existe otra autoridad, otra institución por el cual se eleve a la calidad de instrumento público. Eso tiene que quedar claro. La única autoridad en Bolivia para elevar documentos respecto a las sociedades a calidad de instrumento público es el notario de fe pública. Ahora bien, ¿qué se entiende por capital? El artículo 142 del Código de Comercio señala que el capital social será fijado de manera precisa
pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. La resolución de aumento o reducción de capital se inscribirá en el registro de comercio previa publicación conforme al artículo 132 del Código de Comercio. En caso de reducción de capital, la publicación se hará por 3 veces consecutivas. ¿Qué significa? Primero, cualquier modificación de capital, ya sea su incremento o la disminución, debe estar establecido en los estatutos. Una vez que esté establecido en los estatutos, si yo quiero aumentar el capital, entonces tendré que llevar al notario de fe pública para que lo eleve a instrumento público. Y una vez que lo eleve a instrumento público, tendré que llevar a Fundempresa, en este caso, que es el encargado del registro de comercio, pero previa publicación, conforme refiere el artículo 132. Y cuando se trata de reducción, la publicación será por 3 veces consecutivas. Eso nos establece el artículo 142 del Código de Comercio. Pero ustedes señalarán, ¿qué señala el artículo 132? Básicamente, el artículo 132 hace referencia a la publicidad y señala los instrumentos de constitución, las modificaciones y la disolución de las sociedades en general se publicarán en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, excepto en las asociaciones accidentales o de cuentas de participación. Entonces, la publicación deberá ser realizada en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio. Y cuando se trate de reducción de capital, la publicación se tiene que hacer por 3 veces consecutivas. ¿En dónde? En la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio. Entonces es fundamental entender a efectos de velar, cuidar por el tema del capital, que es de alguna manera la esencia de una sociedad comercial en cualquiera de sus tipologías. Ahora bien, la responsabilidad de los socios, eso vamos a ver más adelante, de acuerdo a cada una de las sociedades comerciales, pero la responsabilidad de los socios de alguna manera es ilimitada y solidaria en las sociedades colectivas y es limitada al importe de las aportaciones en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas. Pero más adelante les voy a explicar de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, cuánto es el número de socios permitidos, cuánto es el capital mínimo, capital social mínimo, además, cómo se explica, cómo se entiende cuál es la diferencia en relación a otra sociedad. La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, en relación a la responsabilidad de los socios, tiene un límite a la cantidad de aportaciones que realiza. Ese es su límite. Pero en cambio, si no es sociedad de responsabilidad limitada ni sociedad anónima y es otro tipo de sociedad, la responsabilidad es ilimitada. Pero no solo es ilimitada, es también solidaria. ¿Qué significa ilimitada? Que los socios pueden responder inclusive con su propio patrimonio. Ojo, por eso señala ilimitada. Y solidaria, ¿cuántos socios son? 5. Entonces alcanza la responsabilidad a los 5 socios en la misma proporción, en la misma medida, pero inclusive los socios tienen que responder con su propio patrimonio, con el patrimonio personal de cada socio. En cambio, en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas, como su nombre indica, sociedad de responsabilidad limitada, entonces encuentra su límite al número de aportaciones que se realizan, ¿verdad? No es ilimitada, es decir, cada socio no puede responder, no es responsable con el patrimonio personal.
solo en el límite que ha aportado a la sociedad. Pero más adelantecito les voy a explicar cada caso para que se entienda de mejor manera. Pero ya tenemos la idea. El primer día, de alguna manera, les he manifestado que la actividad comercial debe ser lícita, no puede ser ilícito, porque el artículo 139 del Código de Comercio va a establecer sobre el objeto ilícito y señala que la sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Ni siquiera es anulable, es nula de pleno derecho. Los socios administradores y quienes actúen en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo social y por los perjuicios causados. La nulidad podrá ser demandada por cualquier interesado a denuncia del Ministerio Público y el juez la sustanciará por vía sumaria. Ningún socio puede invocar la existencia de la sociedad para reclamar la restitución de sus aportes, la división de las ganancias o sustraerse de las pérdidas, ni aún para demandar a terceros. ¿Qué significa? Por ejemplo, el tema de la trata y tráfico de personas. Existen contratos, aunque ustedes no lo crean, existen contratos respecto a la trata y tráfico de personas. Y lo vuelven una actividad comercial. Esa actividad comercial que genera lucro, que se realiza de forma permanente, es decir, está dentro de los elementos de la actividad de comercio. Y vamos a recordar, por ejemplo, los 4 elementos. Primero, que personas tienen que realizar esa actividad de comercio. 2, que recaigan sobre bienes, valores o servicios de aprovechamiento lícito, que se realice en forma habitual o profesional, que tenga un afán lucrativo. Y el tema de la trata y tráfico de personas, por ejemplo, tiene ese afán lucrativo, ¿verdad? Es una actividad de comercio, sí, pero esa actividad de comercio no es lícito. Al contrario, es ilícito. Por lo tanto, esa actividad no entra dentro de los alcances del Código de Comercio y es nula de pleno derecho. Y así si vamos viendo actividades, por ejemplo, del narcotráfico, son actos comerciales, pero que entran en la ilicitud. Y el Código de Comercio establece claramente que no se puede considerar como actos administrativos, no se puede crear sociedades cuando tengan un objeto ilícito. Porque la creación de esa actividad comercial, de esa sociedad, no corresponde. Ahora bien, como les manifestaba, ¿verdad? El artículo 140 va a reiterar con mayor énfasis el tema de la actividad ilícita o prohibida. Cuando la sociedad de objeto ilícito realice actividades ilícitas o prohibidas por disposiciones legales, el juez, a pedido de parte interesada o denuncia del Ministerio Público, ordenará la suspensión de tales actividades hasta resolver la disolución y liquidación de las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Los socios que acrediten su buena fe tendrán derecho a que su aporte no ingrese al patrimonio estatal y a que no se les aplique la responsabilidad solidaria e ilimitada a que se refiere el artículo anterior. ¿A qué hace referencia este artículo? Existen sociedades que aparentemente, reitero, aparentemente se constituyen bajo un paraguas, si vale el término, de licitud, pero materialmente, realmente o en el fondo, como se quiera llamar, se dedican a actividades ilícitas. Entonces, este artículo señala que cuando se encuentre ese tipo de sociedades que aparentemente son lícitas en la forma, pero en la realidad realizan actividades ilícitas o prohibidas, a pedido de la parte interesada o los fiscales, el Ministerio Público, al juez pueden solicitar la suspensión de dichas actividades y el juez va a ordenar esa suspensión de esas actividades. Entonces, se tiene que tomar en cuenta que una actividad de comercio tiene que ser lícito. Y si uno va a ingresar a una sociedad, a formar parte de una sociedad, tiene que enterarse a qué se dedica esa sociedad.
¿verdad? Por eso en el parágrafo segundo señala que aquellos socios que acrediten su buena fe, es decir, han ingresado, han aportado capital, pero solo han aportado y solo esperaba las utilidades y no participaba de manera activa en la dirección de la sociedad y de buena fe han participado en esa sociedad, entonces van a tener derecho a que su aporte no ingrese al patrimonio estatal y no se les aplique la responsabilidad solidaria e ilimitada. Pero ¿cómo acreditamos la buena fe? O sea, ¿cómo podemos acreditar? Porque aparentemente ese término de buena fe es un término de carácter subjetivo, muy subjetivo. ¿Cómo acreditamos objetivamente, materialmente, que un socio ha ingresado a una sociedad de buena fe y pues no sabía a lo que se estaba metiendo, como coloquialmente se dice? Pues la documentación que vaya a generar ese socio. La única salvedad es la documentación que acredite la buena fe del socio que simplemente ha aportado a la sociedad, pero no ejercía la dirección de la sociedad. Es decir, otros socios se encargaban de la representación legal, de ser directores, etcétera. Entonces, ahí se podría documentalmente probar que ha existido buena fe y por lo tanto no exista la responsabilidad solidaria e ilimitada a ese socio que ha actuado de buena fe. Licen, buenas noches. Sí, adelante, por favor. Una duda, Licen, en un tiempo atrás en Bolivia habían las casas de juego de azar, pero evidentemente en esos tiempos estaban legalmente establecidas y posteriormente, bueno, si no mal recuerdo, salió una nueva ley que bloqueó y hizo que todas las casas de juego de azar se anulen. ¿A qué se debía eso? Bueno, una curiosidad personal. Es muy interesante su pregunta. ¿Por qué? Porque evidentemente hace años las casas y juegos de azar eran lícitas. ¿Lícitas por qué? Porque se dedican a un servicio que prestaban y estaban dentro del marco de la legalidad, es decir, han sido constituidos de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio y eran sociedades de responsabilidad limitada, eran sociedades anónimas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas casas de juego, primero, engañaban a las personas y segundo, lo más importante para que se excluya del Código de Comercio, ingresaban en un lavado de dinero. Entonces, se emitió ya la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, emitió normas, reglamentos, resoluciones, por el cual establecían, inclusive la Unidad de Investigaciones Financieras realizó un informe por el cual establecían que en estas casas de juegos de azar, se realizaban lavados de dinero. Y por lo tanto, esa actividad que aparentemente era lícito, en el fondo era ilícito por ese tema del lavado de dinero. En función a esa situación, se los excluye y se cancela los registros, las constituciones de estas sociedades dedicadas a los juegos de azar. Ahora, actualmente, por ejemplo, siguen existiendo, pero de manera clandestina, ¿verdad? Ya antes se conocían los lugares, pero ahora de manera clandestina en los propios domicilios de las personas, ¿verdad? Donde se reúnen 3, 4 personas y empiezan a realizar estos juegos de azar. Pero esto está en la ilicitud, ¿verdad? Por eso lo hacen de manera clandestina. Pero respondiendo concretamente a lo que nos decía su compañero, tiene que ver con el lavado de dinero. Por lo tanto, eso estaba afectando nuestro sistema financiero, según la ASFI y la Unidad de Investigaciones Financieras, razón por la cual se decidió clausurar todos estos juegos de azar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque vamos a pasar ya a la
Eh, tercera diapositiva de esta semana. Para la próxima semana se los he preparado otras diapositivas también en relación al régimen laboral, al tema de la seguridad social de corto y largo plazo y algunos temas procedimentales que tienen que ver, por ejemplo, con la reincorporación, estabilidad laboral, cómo ustedes pueden solicitar la reincorporación, qué tienen que realizar ante una reincorporación, dependiendo de los casos, a efectos de que cuando tengan o conozcan de algún tema, ya sepan cuál es el procedimiento que se sigue. Asimismo, vamos a tocar el tema de lo que en la actualidad está pasando y tiene que ver con el acoso laboral, el acoso sexual en las instituciones laborales y cuál es el procedimiento ante esos aspectos que tienen que ver con acoso. Pero esto la próxima semana se los he preparado muy bonito, muy bonitas diapositivas para que ustedes lo puedan leer en este feriado inclusive, y la próxima semana tengan dudas para que me puedan consultar y así podamos avanzar. Buenas noches. Una consulta en cuanto a las ONGs, ¿cómo están establecidas o están establecidas en el Código Civil? Las ONGs, y muy buena pregunta, las organizaciones no gubernamentales, así se los denomina, no realizan propiamente actividades de comercio. Las ONGs tienen un fin de colaboración, de ayuda. Entonces, como no realizan actos de comercio, no están regidos por el Código de Comercio, ¿verdad? Al igual que las fundaciones, por ejemplo. Las fundaciones tienen una finalidad distinta a lo que establece el Código de Comercio. Y el Código de Comercio, ya les he manifestado, tiene que ver con el ánimo de obtener lucro o una utilidad. Yo me voy a asociar con otras personas y tengo una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Una finalidad última, si se quiere, el de obtener lucro, el de obtener una ganancia. Voy a, ¿cómo se dice? Voy a aportar un capital, voy a invertir, como decía un compañero, ¿verdad? Voy a invertir para ganar. Y por eso voy a formar una sociedad. El pequeño ejemplo muy clásico que les hacía, ¿verdad? Solito realizo zapatos y voy al mercado a vender mis zapatos. Pero resulta que me están exigiendo zapatos del lado peruano, del lado colombiano, porque mis zapatos son excelentes. Solito no me voy a poder abastecer y no voy a poder abastecer esos mercados internacionales. Entonces, ¿qué hago? Me voy a asociar con 4 o 5 personas. Voy a conformar una sociedad en el cual tengamos una misma finalidad. ¿Cuál es? El obtener lucro o la utilidad correspondiente. Entonces, cada uno de los socios va a aportar un determinado monto para que en un momento dado pueda crecer esa empresa, ¿verdad? Y así pueda exportar mis productos a los países que me están solicitando. Entonces, ¿cuál es la finalidad última de un acto de comercio? Es el obtener el lucro, la ganancia, la utilidad. Las ONGs, las fundaciones no tienen ese fin de obtener lucro. Es más de ayuda, de colaboración. Entonces, por lo tanto, las ONGs, las fundaciones o cualquier organización no gubernamental no está dentro del alcance del Código de Comercio. Pero es muy importante aclarar ese tema a efectos de evitar muchas confusiones. Código de Comercio, sociedad comercial, lucro, ganancia. Ese tiene que ser el parámetro para distinguir alguna empresa. Bien, vayamos a las sociedades comerciales. Y esto es muy importante porque les voy a demostrar cómo el Código de Comercio ha ido cambiando y modificándose. Dentro del contenido vamos a ver el acto de comercio, el patrimonio y capital, alcance del Código de Comercio, obligaciones de los comerciantes, registro de comercio, contabilidad, competencia desleal, sociedades comerciales. Pero vayamos. Las tipologías de empresas comerciales.
todo lo que ustedes ven con de color rojo del 1 a la 6 son sociedades comerciales que se encontraban establecidas en el Código de Comercio que se promulgó desde el año 1977. Cuando se promulga el Código de Comercio, se establecían solo estos 6, lo que estoy subrayando, o está con letra roja, tipos de sociedades comerciales. Posteriormente, después del Código de Comercio, se emitió la Ley de Empresa Pública. Y esa Ley de Empresa Pública era la Ley 466, la Ley 466, que fue promulgada el año 2013, el 26 de diciembre, por el cual incorpora 4 tipos de sociedades. Desde el punto 7 hasta el 10, sociedad de economía mixta, empresa estatal intergubernamental. Por eso se denominaba Ley de la Empresa Pública. Posteriormente, hace 2 años atrás aproximadamente, el año 2018, casi 3 años atrás, el 1 de mayo, como un, entre comillas, regalo a los trabajadores, se promulgó la ley 1055, que tiene que ver con la ley de creación de empresas sociales, aquella ley que es conocido por los trabajadores como que se lo pueden apropiar de una empresa. Entonces, esta ley de creación de empresas sociales establece una última tipología, y es la 11, empresa social. Lamentablemente se ha ido distorsionando la lógica de entender el Código de Comercio. Porque claro, el Código de Comercio, si ustedes revisan el Código de Comercio del año 77 que está vigente, solo van a poder encontrar la tipología de sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación accidental o de cuentas en participación. ¿Por qué era de carácter privado? Nace así el Código de Comercio, para regular las sociedades que se iban formando, pero que eran de carácter privado. Ya les decía cuán importante es el antecedente histórico, porque les decía que el Estado solamente observaba, regulaba ciertos aspectos de manera genérica, para que no existan problemas. Emitió el Código de Comercio para que se regulen estas sociedades, pero el Estado no se involucraba, ¿verdad? Pero miren cómo el Estado, yo les decía, ¿verdad? Que el Estado en la actualidad y hace unos años atrás se involucra, forma parte, quiere formar parte de los actos de comercio. Entonces el Estado se incorpora a través de una ley, y esa ley se denomina la Ley de la Empresa Pública. Y esa Ley de la Empresa Pública establece que dentro de la tipología de las empresas comerciales también se debiera considerar a las sociedades de economía mixta. Claro que sí. Es decir, aquellas sociedades en las que existen participación de privados y participación del Estado. Aquellas empresas mixtas, aquellas empresas estatal mixta, donde la participación mayoritaria la tiene el Estado. Aquellas empresas estatales intergubernamentales, entre municipios, entre gobernaciones y el nivel central, entre municipios y el nivel central, entre el nivel central y los municipios que existen en nuestro país, etcétera. Y como les decía, el año 2018, como regalo a los trabajadores, la empresa de carácter social. Entonces, en la actualidad existen 11 tipologías de empresas sociales. Pero aquí hay un grave, si se puede llamar así, un error, tal vez una omisión,
que han cometido nuestros legisladores porque no han revisado adecuadamente el Código de Comercio como tal. Y les voy a demostrar acá, por ejemplo, les voy a compartir el Código de Comercio. Miren ustedes, esto es muy importante que ustedes sepan para que se puedan ubicar en el contexto de las empresas y las sociedades comerciales. El Código de Comercio ha sido emitido por Decreto Ley 14379 el 25 de febrero de 1977, durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Ese año se promulga esta ley y miren el artículo 10. Acá dice, empresas estatales. Las empresas estatales, municipales u otras fiscales, es decir, que pertenezcan al Estado como tal, y en el Estado se compone del nivel central, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, etcétera, luego las gobernaciones y luego los municipios, que pueden generar sus empresas también. A eso se denomina empresa estatal. No son empresas comerciales. Es decir, la ley de manera expresa señala que esas empresas que el Estado constituya no pueden ser consideradas empresas comerciales. Y si no pueden ser consideradas empresas comerciales, no están pues alcanzadas por el Código de Comercio, ¿verdad? Pero señala, pero pueden efectuar actos de comercio con los particulares, es decir, Estado y particular. Y en cuanto a esos actos, quedan sujetos a este código y leyes especiales sobre la materia. Pueden realizar actos, pero esa empresa estatal, no puede ser considerada una empresa de carácter comercial. Hasta ahí todo bien. Hasta que se emitió la ley, y aquí ustedes están viendo, la ley 466 del 26 de diciembre del año 2013. Esta ley tiene que ver con la ley de la empresa pública. Como les decía, el Estado necesita ser parte y ser persona jurídica de carácter público en los actos de comercio. No necesita intermediarios mediante particulares, aportar dinero, simplemente quiere conducir la economía. Les había manifestado que la misma constitución política del Estado señalaba que el Estado es parte y forma parte de la estructura y organización económica del Estado, ¿verdad? Y dentro de esa estructura habíamos manifestado que está la comunitaria, la estatal, la privada y la sociedad social cooperativa. En función a lo que señalaba la Constitución, porque tenemos una economía plural, es que el Estado se ve en la necesidad de incorporarse en las actuaciones o en los actos de comercio. Razón por la cual el año 2013, imagínense, la Constitución es del año 2009, la que está vigente, 10, 11, 12, 13. Después de 4 años recién se emite la ley de la empresa pública porque no sabían cómo el Estado, las gobernaciones, los municipios iban a realizar sus actos de comercio. Entonces, esta ley de la empresa pública establece el tema de que cambia la tipología. Disposición final octava, enseguida quinta, tercera. Dice una preguntita. Sí, mientras estoy buscando, adelante, por favor. Ya, o sea que a lo que usted está explicando, porque para mí también esto era nuevo, por decirle un ejemplo, una alcaldía o un gobierno municipal que tenga su planta procesadora de frutas, puede crear su empresa comercial que esté en el Código de Comercio, ya como por decirle que elabore mermeladas, jugos, entre otros. ¿Se puede? Exactamente. Como les decía, miren acá, a ver, se los voy a compartir porque estaba en nuestra diapositiva.
Acá. Se incorporan estos tipos de sociedades con la ley de la empresa pública, ¿verdad? Entonces, si el municipio o la gobernación con los particulares, es decir, con las personas particulares se asocian, ¿qué llegarían a ser? Empresa mixta. No sería una sociedad colectiva, porque solamente es entre privados, tampoco una sociedad en comandita simple, porque es privado, sociedad de responsabilidad privada, privado, sociedad anónima entre privados, sociedad en comanditas por acciones privado, asociación accidental o de cuentas en participación privado. El Estado no se involucra, ¿verdad? No se involucraba con el Código de Comercio, pero siente esa necesidad del Estado de involucrarse en los actos de comercio. Entonces, va a constituir una empresa mixta. ¿Qué significa mixta? Socios privados y socios estatales, o sea, el Estado como socio. Y puede ser el municipio, ¿verdad? El municipio de Achocalla, por ejemplo. El municipio de Achocalla va a formar una empresa, ya no se va a llamar una sociedad, ¿verdad? Se va a formar una empresa de carácter mixta con comunarios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué? Para generar utilidad y van a realizar actos de comercio. Entonces, como les había manifestado, ya el Estado participa de manera directa, ni siquiera lo hace indirectamente, participa de manera directa en la realización de los actos de comercio. Por lo tanto, cualquier gobernación, cualquier municipio, cualquier institución privada, inclusive una sociedad de responsabilidad limitada, puede conformar una empresa mixta con una gobernación, con la gobernación de Cochabamba, para realizar actos de comercio. Y esos actos de comercio, naturalmente o lógicamente, van a estar regidos por el Código de Comercio. Estoy acá. Si me dan un momentito, por favor. Estoy tratando de encontrar la norma, el artículo por el cual la empresa estatal ha sido modificado. Está en la ley de la empresa pública. Acá está. Voy a compartir, por favor. Aquí está. Ustedes seguramente ya están bien. Es la ley 466, ley de la empresa pública. Y miren acá. Disposición disposición octava. Disposición final octava. ¿Qué señal? Se modifica, voy a tratar de ampliar, se modifica el artículo 126 del decreto ley 14379 del 25 de febrero del 77, Código de Comercio, con el siguiente texto. Tipicidad: las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en alguno de los siguientes tipos: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, asociación accidental o cuentas de participación. Hasta ahí todo bien. ¿Qué se incorpora? Sociedad de economía mixta, empresa mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental. Es decir, ya son 10 tipos de empresas o, si se quiere, sociedades que van a interactuar en el ámbito de aplicación del Código de Comercio. Y acá señala, la empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal
intergubernamental, sujetarán su actividad comercial a las disposiciones del presente código, es decir, del Código de Comercio, considerando las regulaciones que se establecen en la ley de la empresa pública, que es de preferente aplicación. Las sociedades cooperativas se rigen por su ley especial, subsidiariamente, etcétera. Novena. Entonces acá, la ley 466, perdón, que es la ley de la empresa pública, va a incorporar la sociedad de economía mixta, la empresa estatal mixta y la empresa estatal intergubernamental. ¿Y cuándo se incorpora la empresa social? La empresa social se incorpora, y ustedes seguramente acá ya están viendo, como les mencionaba y les reitero, el 1 de mayo del año 2018, a través de la ley 1055. Y esta ley, en la parte final, van a ustedes observar lo que señala. Seguramente ya están viendo, perdón. Disposiciones finales. Acá. Primera, se modifica el artículo 126 del Código de Comercio, incluyéndose el numeral 11, empresa social, como tipo societario a ser adoptado por las empresas constituidas por las trabajadoras y los trabajadores en el marco dispuesto por la presente ley, las cuales llevarán la denominación de empresa social-NN, constituyéndose conforme lo previsto por el artículo 127 del Código de Comercio. Entonces, vayamos nuevamente a nuestro cuadrito. Estas son las 11 tipologías que existen actualmente en nuestro país respecto a las sociedades comerciales. Miren cómo el Estado, no solamente en el tema económico, en el tema político, en el tema social, se incorpora de pleno derecho como Estado a formar parte de la economía y realiza o pretende realizar actos de comercio. Pero ahí tenemos que tenemos que observar lo que acontece en la realidad, ¿verdad? Y ya les daba ejemplos, por ejemplo, BOA, YPFB, cómo está siendo manejado, Quipus, la empresa Quipus, ¿verdad? Que a un inicio se señalaba que Bolivia se va a convertir en un referente en relación al ensamblaje de computadoras, de tecnología, pero en la actualidad no se sabe qué es lo que pasó con Quipus, Papelbol, Cartonbol, Evabol, no sé qué empresas más se han creado, y lamentablemente esas empresas en la actualidad son deficientes. Si bien el Estado ha ingresado a realizar actos de comercio, pero por la burocracia estatal no se puede o no pueden competir con los privados, lamentablemente. En algunos campos sí funcionará, ¿verdad? Pero deben ser contadas las empresas estatales que funcionan. Otro ejemplo, sin ir más lejos, Boliviana de Aviación, ¿verdad? El Estado está del TGN, saca el dinero y va a inyectar a BOA. O sea, ¿cómo puede ser que BOA no sea autosustentable, ¿verdad? Tendría que generar. Entonces, lamentablemente el Estado se ha demostrado desde el punto de vista teórico, doctrinal, que no es un buen administrador, a diferencia de las empresas privadas, ¿verdad? Porque se dedican a eso. El Estado no se dedica pues a realizar actos de comercio, se dedica a la redistribución de la riqueza y a satisfacer las necesidades de la población. Ese es su fin último de un Estado, ya sea gobernación, municipio, etcétera, ¿verdad? Esa es su finalidad, de satisfacer las necesidades de la población.
En cambio de una sociedad comercial como tal, donde se genera lucro, su finalidad es realizar actos de comercio que vayan a generar lucro. Entonces, difícilmente pueden compatibilizar ambos aspectos, ¿verdad? Una estatal que tiene una finalidad distinta a una empresa privada. Si nosotros vamos a constituir una empresa privada, les reitero, vamos a querer ganar dinero, coloquialmente hablando. Pero si soy el Estado, voy a ingresar a realizar actos de comercio, pero mi finalidad no es pues generar lucro, sino el de redistribuir y el de que mis ciudadanos tengan todos los servicios, ¿verdad? Entonces, como son dos finalidades distintas, razón por la cual no pueden o no puede el Estado involucrarse en la creación de sociedades o participar dentro de los actos de comercio. Otros países, y el país que siempre coloco como ejemplo es Estados Unidos. El Estado no se involucra. Y miren cómo está Estados Unidos, ¿verdad? El Estado regula, establece normativa, ¿verdad? Que pone límites a estas empresas o a estas sociedades comerciales, pero que de alguna manera no se involucra a competir con ellos, ¿verdad? Ni a conformar empresas mixtas. Entonces, yo creo que ahí radica que Estados Unidos sea pues un referente del mundo del capitalismo, que no sucede con estos países de Sudamérica, lamentablemente. ¿Ya? Ahora bien, veamos un poquito, y les había prometido sobre la ley de empresas sociales. Y no sé con qué criterio nuestros legisladores han emitido esa norma, porque lamentablemente desincentiva la creación de empresas. El artículo 1 señala: la presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para la constitución de empresas sociales. ¿Qué se entiende por empresa social? Aquella constituida por las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa privada que se encuentre en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, cuya finalidad es reactivar y reorganizar la empresa en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social. Si leemos este concepto del artículo 2 sobre empresa social, aparentemente el Estado trata de privilegiar que el trabajador se quede sin trabajo por negligencia o por alguna situación por parte del empleador, ¿verdad? Entonces, el Estado señala: yo te voy a proteger, señor trabajador, y no voy a hacer que pierdas tu empresa donde estabas trabajando, donde estabas generando la remuneración, el salario. Yo te voy a proteger porque el empresario muchas veces, de forma a veces malintencionada, trata de abandonar la empresa, desaparece, trata de aparentar que la empresa está en quiebra, no quiere pagar beneficios sociales y por lo tanto esa empresa tú te lo puedes agarrar, tú puedes administrar cuando veas que el empresario está incurriendo en esas causales. Por eso señala acá, y es muy importante ver, cuando el empleador o la empresa privada esté en un proceso de concurso preventivo, de quiebra o liquidación, cerrada o abandonada de forma injustificada, los trabajadores en resguardo de sus fuentes de trabajo y del interés social se pueden apropiar de esa empresa. Eso está señalado. Veamos acá. Causales para la creación de una empresa social. Cuando existan empresas en proceso de concurso preventivo, eso es con un juez. En quiebra o liquidación, eso es con un juez. Entonces no hay problema. Cuando exista cierre o abandono injustificado de una empresa, únicamente podrán constituirse en empresas sociales las actividades privadas en las que emerjan las causales previstas en el parágrafo anterior. Ojo, yo solamente puedo crear empresas sociales cuando el empleador sea de carácter privado.
Si el empleador es de carácter público, es un municipio, es un nivel central, es una gobernación, ha creado una empresa y está al mando de la gobernación, no puedo apoderarme de esa empresa, solamente cuando es una actividad de carácter privada. Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos para constituir una empresa social? Que esa empresa ingrese en concurso preventivo, en quiebra o en liquidación. Y eso lo va a ver un juez, entonces no hay mucho problema. La empresa tendrá que estar en quiebra, tramitándose ante un juez, para que los trabajadores puedan apropiarse, si vale el término, de la empresa. Pero acá, esto es lo que me sorprende. Cuando exista cierre o abandono injustificado de una empresa. O sea, ¿cómo podemos entender que una empresa ha sido abandonada? ¿Cómo podemos entender que una empresa ha sido cerrada? ¿Cómo podemos entender que ese cierre ha sido injustificado o justificado? Porque los trabajadores se podrían apoderar de esa empresa y constituir como si fuera empresa social. Veamos acá. Acá está. El artículo 6 señala: constitución de empresas sociales en los casos de cierre o abandono injustificado de una empresa privada. Se entenderá que existe cierre o abandono injustificado de una empresa privada cuando el empleador proceda al retiro de modo repentino y masivo de trabajadores. Primer elemento. Es decir, si yo soy empleador, imagínense, es que esto no lo han pensado de alguna manera nuestros legisladores al momento de elaborar la ley. Si fuera una empresa grande, Coca-Cola, Paceña, Pepsi, ¿verdad? Que son empresas grandes, Pollos Copacabana, que tiene muchos trabajadores, se podría entender que el retiro repentino y masivo de trabajadores podría ser cierre o abandono injustificado, ¿verdad? Podría ser. Porque ¿cómo explicas que Pollos Copacabana, que tiene, no sé, 400 trabajadores de un día para otro, empiece a despedir a los trabajadores, a los 200? Entonces ahí el trabajador dice: no, en defensa de nuestras fuentes laborales, vamos a constituir a esta empresa como de carácter social. Pero ¿qué pasa cuando son microempresas? Cuando son empresas unipersonales. Y el ejemplo más claro que les decía era de una empresa unipersonal que tiene a su cargo 3 trabajadores, ¿verdad? El empleador ha puesto el capital, ¿verdad?, del salón de belleza. Y resulta que, pues, por el tema de la pandemia, por ejemplo, no hay clientes, tiene que cerrar y tiene que despedir a sus trabajadores. Es decir, esos 3 trabajadores pueden arguir o establecer que ese cierre o retiro de modo repentino y masivo de esos 3 trabajadores es causal justificante para apoderarse de esa microempresa o de ese salón de belleza. Algunas microempresas, algunas empresas unipersonales solamente tienen 2 trabajadores. Imagínense que los 2 trabajadores consideran que el despido afecta a sus fuentes de trabajo, sí, pero es una causal justificante como para apoderarse de esa microempresa. Es decir, nuestros legisladores no han sabido explicar de manera detallada la norma como tal. Debieron haber hecho una diferenciación. Esto funciona para las empresas grandes, sí, que tienen más de 100 trabajadores, pero para las microempresas, porque no hace una distinción, no señala la norma que solo se podrá constituir empresas sociales en aquellas empresas que tienen como mínimo, no sé, 50 trabajadores. Entonces ahí está bien. Esto se aplica para las grandes empresas como para las microempresas. Además, la huida del país como segunda característica, la huida del país del empleador, entendida como la ausencia intempestiva y continuada por un tiempo de 60 días, excepto fuerza mayor.
O sea que si el empleador viaja, estamos hablando de microempresa, porque para las empresas grandes no existe otro tipo de interpretación, pero para las pequeñas, el empleador viaja, lo cierra, los trabajadores podrían apropiarse de esa empresa, de esa microempresa, perdón, bajo el título de constitución de empresa social. Además, acá el C, el cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento de lockout. Cierre intempestivo de la empresa. Es decir, yo he cerrado la empresa porque estaba con COVID, por ejemplo. Soy empleador, entonces he estado con un tema de COVID y lógicamente pues tengo que cerrar la empresa, ¿verdad? Y los trabajadores no sabían porque yo estaba delicado de salud, no les he avisado. Ese cierre intempestivo de la empresa puede ser considerado o puede ser justificante para que el trabajador pueda apropiarse de esa microempresa o de esa empresa unipersonal bajo la lógica de constituir una empresa social, solo por el hecho de no haber seguido el procedimiento de lockout. Ustedes dirán, ¿qué significa lockout? Es algo así. Por ejemplo, los trabajadores en defensa de sus derechos pueden ingresar a una huelga, ¿verdad? O sea, paralizar actividades. ¿Quieren paralizar actividades? Y se declaran en huelga de hambre por 2 días, 1 día, o huelga de brazos caídos. Entonces, para defender sus derechos de los trabajadores, tienen un mecanismo que se denomina huelga, ¿verdad? Pueden ingresar en huelga y además constitucionalmente está garantizado el derecho a la huelga de la cual gozan los trabajadores. Pero entonces el empresario también tiene derecho a cerrar las puertas de sus oficinas o de su empresa o de su microempresa, si vale el término. Es como si el empresario estuviese ingresando en huelga, pero el denominativo de huelga solo es relacionado a los trabajadores. Entonces, para el empresario, cuando cierra su empresa, se denomina lockout, así se denomina. Entonces, si yo cierro mi microempresa porque estoy mal, estoy con COVID, ¿verdad? Y no aparezco de acá a unos 3 meses, porque esta enfermedad pues, no es pues de 1 día, de 2 días, ¿verdad? Y resulta que cuando me sano, después de 3 meses o 4 meses, vuelvo a mi microempresa y resulta que los trabajadores lo habían constituido en empresa social. ¿O cómo debiéramos entender? ¿Se dan cuenta cuán importante es realizar normas claras que no den lugar a interpretaciones por ninguna de las partes? Porque seguramente el empresario tiene su interpretación en base a estos artículos. Y es lógico, ¿verdad? ¿Cómo una empresa unipersonal de una sola persona, constituido por una sola persona, va a llevar adelante un procedimiento de lockout, del cierre de la empresa? Eso se realiza ante el Ministerio de Trabajo y es un procedimiento. Al igual que la huelga, el derecho a la huelga de que tienen los trabajadores, para ir a la huelga tienen que seguir un procedimiento, pero en la actualidad no ocurre aquello, ¿verdad? Directamente van a la huelga. Y los empresarios, para cesar la empresa, también tienen que seguir un procedimiento establecido en el Ministerio de Trabajo y se denomina lockout. Pero con esta pandemia nos ha demostrado ciertos aspectos que antes no ubicábamos. Entonces, miren cuán complicado es el tema que les estoy planteando respecto a la ley de creación de empresas sociales a favor de los trabajadores. Y algún compañero me decía de una empresa, ¿verdad? Punto Blanco, que si bien el Estado les ha colaborado a los trabajadores para que los trabajadores estén a la cabeza, dirijan esa empresa, en 2 meses esa empresa prácticamente ni atrás ni adelante. ¿Por qué? Porque la lógica de los trabajadores es distinta a la lógica de los empresarios, ¿verdad? Y les he explicado en ese momento por qué. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de la simple lectura del artículo 6 de esta ley 1055, que tiene su reglamentación, pero su reglamentación, en vez de aclarar estos aspectos, tienden a confundir
peor. Lamentablemente, es un riesgo que se tiene, es un riesgo latente el que los trabajadores en las microempresas puedan constituir empresas sociales. Y al final, al trabajador no le ha costado mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el capital, la maquinaria, los medios de producción que se llaman, los ha puesto pues el empleador, con su esfuerzo, con su sacrificio, y que después los trabajadores se apropien de todo eso, no me parece justo. Por eso es que siempre he manifestado en todas las instancias o a los lugares donde me invitaron, el diferenciar en nuestro país, diferenciar entre empresas grandes, entre comillas grandes, como Paseña, Pollos Copacabana, Coca-Cola, que son empresas grandes, gigantes, que tienen que cumplir los procedimientos, tienen su consorcio de abogados, tienen sus auditores, tienen sus contadores, entonces para ellos no existe mucho problema. Versus empresas unipersonales o empresas o sociedades de responsabilidad limitada de 2 personas, de 3 personas, ¿verdad? O microempresas que están surgiendo y han contratado 2 trabajadores y que los trabajadores puedan, en virtud de esta ley de empresas sociales o de creación de empresas sociales, apropiarse de esas microempresas. Y esas microempresas no tienen pues un consorcio de abogados, esas microempresas no tienen contadores, esas microempresas no tienen auditores. El empleador, lamentablemente, con los pocos conocimientos que tiene, está llevando adelante su contabilidad, está llevando el tema de sus registros ante el ministerio, el tema de las planillas, está tratando de ver el tema de las AFPs, de la seguridad. O sea, el empleador hace todo más o menos, es contador, es auditor, es abogado. Y es bien complicado, por eso les decía, tiene que existir, el Estado tiene que emitir norma que pueda favorecer, colaborar, ayudar a la creación de estos emprendimientos. Pero no los hace, al contrario, ven que una empresa está surgiendo, muy bien, el Estado va a competir. Y el ejemplo claro, Aerosur, Lloyd Aero Boliviano en su momento, ¿verdad? Luego otra empresa privada, Aerosur, y el Estado dice, no, aquí hay un buen dinero, y yo, ¿por qué no ingreso? Ingresa con todo, crea BOA y trata de defenestrar a la empresa privada. Y claro, es el Estado, el papá Estado empieza a competir con todo, emite normas, leyes a su favor. Y claro, la empresa privada no tiene más que cerrar sus puertas. ¿Cuántos trabajos se han cerrado? ¿Verdad? Y el Estado monopoliza, ¿verdad? BOA monopoliza de alguna manera. Existen las otras líneas aéreas, pero en menor proporción. La más grande es Boliviana de Aviación, pero en la actualidad está yendo a pérdida. Entonces el Estado está demostrando que no es un buen administrador. Y no solo pasa en el tema en el tema aéreo, ¿verdad? En el tema de Boliviana de Aviación. En varios otros sectores ocurre lo mismo. El Estado está viendo de dónde se genera dinero. En la minería, muy bien, a establecer cooperativas mineras. ¿Para qué? Para que compitan con las privadas y de alguna manera favorecer con las normas a las cooperativas donde el Estado tiene participación. Comibol en estos momentos tendría que ser una empresa, pero discúlpenme por el término, brutal, referente, y no lo es, ¿verdad? Existe corrupción, los trabajadores tienen su sindicato que no quieren trabajar, que exigen menos cantidad de horas, etcétera, tantas circunstancias que al final lo vuelven ineficiente. Entonces, con esto les quiero demostrar que es un poco complicado. Existen normas que en vez de favorecer a las iniciativas privadas, lo que hacen es espantar, entre comillas, a estas iniciativas privadas y al final, ustedes me dirán, pero qué complicado es constituir una empresa en este país, porque existen varias normativas que de alguna manera no me ayudan, no me colaboran. Entonces, al final, mejor me dedico nomás a trabajar para otra persona
y estoy más resguardado a crear una microempresa, si se quiere, ¿verdad? Muy complicado, pero vayamos a lo nuestro. Entonces, dentro de las tipologías de las empresas comerciales, reitero, son 11 tipos de empresas comerciales. Reitero nuevamente. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, asociación accidental o de cuentas de participación, sociedad de economía mixta, Estado y particulares, empresa mixta, Estado y particulares, empresa estatal mixta, pública y pública, empresa estatal intergubernamental, por ejemplo, Gobernación de La Paz con Gobernación de Santa Cruz, municipio del Alto con municipio de Cochabamba. A eso se refiere empresa estatal intergubernamental. Y empresa social que tiene referencia o relación con los trabajadores. Cuando escuchen empresa social, automáticamente la dirección tiene que estar al mando de los trabajadores, cumpliendo ciertos requisitos, ciertas reglas que existen, ¿verdad? Eso es fundamental. El acto de comercio, para reiterar, les decía, es la actividad. Esta actividad comercial se realiza por medio de actos de comercio, toda vez que requieren un trato distinto al de los actos sometidos al derecho civil. El patrimonio y el capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse conforme a las cláusulas establecidas en la escritura social o en los estatutos, salvo que disposiciones legales establezcan capitales mínimos para determinadas actividades comerciales. La resolución de aumento o reducción de capital se inscribirá en el registro de comercio previa publicación conforme al 132, lo que hemos reiterado en la anterior diapositiva, ¿verdad? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Ahora acá quiero hacer una distinción porque muchas veces ustedes han debido escuchar qué es pues una acción y qué es un capital, qué lo diferencia uno del otro. El capital, perdón, vayamos por la acción. La acción no es nada más que ese documento literal que emite la sociedad a favor del socio. Por eso uno dice, ¿verdad? Yo soy accionista, dice. Yo soy accionista de la empresa tantos. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha emitido a esa persona un documento por el cual establece que es socio. Entonces, cuando tiene ese documento y forma parte de la sociedad, es pues que esa persona tiene una determinada acción. Porque algunos han debido escuchar, ¿verdad? Voy a vender esa acción, voy a comprar esa acción, o sea, el documento por el cual se establece que esa persona es socio de una empresa. Esa es una acción. Entonces, ¿qué será el capital? Como su nombre indica, capital es la suma del valor nominal de las acciones en que está dividido. ¿Cuántas acciones se divide? O sea, yo soy parte de la sociedad, tengo mi acción. Perfecto. Soy parte de esa sociedad, soy parte de Coca-Cola y tengo mi acción en Coca-Cola, ese documento literal. Pero resulta que yo tengo como capital, es decir, como valor nominal de esas acciones, un porcentaje. Digamos, yo estoy aportando el 78% del capital. Mi otro socio está aportando el 28%, el otro socio el 10%, que es el capital que uno aporta, que cada uno de los socios aportan a la sociedad. Entonces ahí radica la distinción entre acciones y capital. Y esto es fundamental para saber, porque existen en algunas sociedades en las que se privilegia la acción y en otras sociedades se privilegia el capital. Ahorita vamos a ver porque ese tema es muy interesante. Las obligaciones de los comerciantes, ya hemos visto, ¿verdad? El anterior simplemente he repetido acá porque pensé que íbamos a ver otro día para hacerles recuerdo. Pero dentro de las obligaciones de los comerciantes, simplemente para reiterar, llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por ley, cumplir con las obligaciones tributarias, conservar los libros, documentos y demás papeles, abstenerse de ejecutar actos que significan competencia desleal, etcétera, y los otros señalados por ley. Ahora bien, el registro de comercio Fundempresa
tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de los cuales la ley establece esa conformidad. Prohibición del ejercicio del comercio. La interdicción contra comerciantes pronunciada judicialmente, la declaración de quiebra y el nombramiento de liquidadores o síndicos, la posesión de cargos públicos que inhabilite el ejercicio del comercio, son los documentos que tiene que llevar el registro de comercio. Es decir, la declaración de quiebra tengo que llevar al notario de fe pública. Después del notario de fe pública, tengo que llevar a Fundempresa para que lo inscriba, ¿verdad? La posesión de cargos, por ejemplo. ¿Quién va a ser el representante legal? Los directores, los síndicos, etcétera. Eso tiene que estar debidamente registrado en el Código de Comercio. Algo así como nosotros, ¿verdad? Cuando nacemos, nos vamos al registro civil, certificado de nacimiento. Cuando nos casamos, tenemos que ir al registro civil para inscribir el tema del matrimonio. Divorcio, tenemos que ir al registro civil para inscribir el tema del divorcio. Fallecimiento, tenemos que ir al registro civil para establecer el fallecimiento de una persona, ¿verdad? Lo mismo ocurre en una empresa. Voy a realizar un incremento de capital, una disminución, voy a cambiar socios, voy a incorporar más socios, vamos a cambiar la denominación, vamos a modificar de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada o viceversa, vamos a incrementar. Todos esos aspectos tienen que ser debidamente registrados en Fundempresa, necesariamente. Y en Fundempresa tiene que haber un historial, se establece un historial, así como en registro civil de nosotros, ¿verdad? Cuando se ha casado, con quién se ha casado, si ha habido divorcios, si se ha vuelto a casar, cuándo ha fallecido, entonces toda una cronología. Lo mismo pasa de nuestras sociedades comerciales. Y la institución encargada de aquello es actualmente Fundempresa, lo que el Código de Comercio señala como registro de comercio, porque para ese entonces no había Fundempresa, ¿verdad? Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra empresa tienen que ser registrados en Fundempresa. Obligación de llevar la contabilidad, y esto es fundamental. Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de los negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Y esto es fundamental. La empresa, la sociedad, sea cual sea su tipo de denominación, tiene la obligación de llevar una contabilidad adecuada. Y ahí vemos el tema de la doble contabilidad que les decía, ¿verdad? En una clase, y somos expertos de alguna manera, una contabilidad para impuestos y otra la que realmente establece las utilidades que corresponden. Y eso pasa en todas, casi en todas, no generalicemos siempre, pero en una mayoría de las empresas siempre tienden a llevar esa doble contabilidad. El tema de clases de libros. ¿Cuáles son los libros que se tienen que llevar? El 37 del Código de Comercio señala que se debe llevar los siguientes libros de manera obligatoria: el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y el de balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Pero el Código de Comercio básicamente establece estos libros que se tienen que llevar: el diario mayor, el libro diario, el libro mayor y de inventario y el libro de balances. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes. Ya cada comerciante o cada sociedad va a llevar adelante los libros que considere, pero los que obligatoriamente se establece según el Código de Comercio: el libro diario, el libro mayor y de inventario y el libro de balances. Forma de presentación de libros. Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar encuadernados y foliados a un notario de fe pública para que antes de su utilización incluya en el primer folio de cada uno acta sobre la aplicación que se le dará con indicios del nombre de aquel a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el notario interviniente. Esto es fundamental. ¿Por qué?
Voy donde el notario y le digo, quiero aperturar un acta, un libro, ¿verdad? Hay unos libros que llevan los comerciantes o también las organizaciones sindicales llevan siempre unas actas, ¿verdad? Eso se hace notariar. El notario, cada acta va a empezar a sellar y le va a otorgar la validez. Entonces, cuando tengamos una reunión de socios, seguramente existirá un secretario de actas o una persona encargado de las actas o de los libros, quien manifestará que se ha llevado la reunión, que han decidido la reunión, la firma de todos los participantes de la reunión. Es algo así como una historia de esa empresa, ¿verdad? En fecha 18 de junio del 2021 se reunieron los dos socios para considerar la incorporación de un tercer socio. Por lo tanto, se estableció que no, los dos socios participantes de la sociedad no aceptan la incorporación. Por lo tanto, se terminó la reunión, por ejemplo. Y eso debe estar en un acta que está previamente foliada, que está previamente sellada por el notario de fe pública. Esto para dar la calidad de instrumento público. Si yo llevo al notario, les reitero nuevamente, cualquier documento es para darle la publicidad, para que se convierta ese documento privado en documento de carácter público. Y al volverlo de carácter público, fácilmente puede ser exigible ante cualquier autoridad. Ojo, esa es la razón de ser de que se convierta un documento privado en carácter público. Idioma y moneda. Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores. No hay mucho problema. Acá también las prohibiciones, Código de Comercio en el artículo 42 establece el alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones, dejar espacios en blanco, hacer interlineaciones o superposiciones, efectuar raspaduras, tachaduras o enmiendas en todo o en parte de los asientos, arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros, por si acaso, constituyen prohibiciones. No se puede raspar, no se puede tachar, no se puede enmendar, porque el notario los ha foliado cada una de las hojas, entonces no se puede arrancar hojas, no se puede alterar tampoco la foliación, ¿verdad? Eso tiene que estar bien especificado en el tema de la publicidad o el elevar a documento público. La competencia desleal, el artículo 67 del Código de Comercio establece respecto a la competencia desleal. Y lamentablemente en nuestro país existe, ¿verdad? Competencia desleal. Existen productos de competencia desleal. Un claro ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Gillette. Gillette es una marca, ¿verdad? A nivel mundial. Pero los chinos que son expertos le han colocado Gillette, una Y. O sea, tiene las mismas características, hacen confundir al que va a comprar que pareciera la marca original, pero le colocan una I. Y hay varios ejemplos, ¿verdad? Eso constituye competencia desleal y está prohibido por el artículo 67 del Código de Comercio. Además, señala que cuando un producto sea boliviano, obligatoriamente debe llevar el distintivo de hecho en Bolivia o la leyenda hecho en Bolivia, a aquella mercancía que es producida en nuestro país. Por eso es que nosotros vamos al mercado y dice hecho en Bolivia. Es que es mercancía producida en el país. Y no es porque el comerciante se ha inventado ese tema, es una exigencia del Código de Comercio. El artículo 67 señala que cualquier mercancía producida en el país boliviano debe llevar la leyenda hecho en Bolivia. Así sea para fines de exportación a otros países. Licenciado, disculpe. Adelante, por favor. ¿Qué sucede cuando uno no cierra debidamente la empresa en Fundem, su organización, su empresa en Fundempresa? ¿Qué sanciones hay o cómo repercute esto en el dueño de la empresa unipersonal o de cualquier otra? Bien, muy interesante pregunta. Y esto voy a hacer una comparación para que ustedes se puedan dar cuenta fácilmente de qué es lo que sucede. Y vienen muchas implicancias. Por ejemplo,
Por ejemplo, les doy el dato. Hace un momento les decía que todo lo que yo realice con mi estado civil, por ejemplo, tengo que registrar en, eh, ¿cómo se llama? En el registro civil, ¿verdad? Resulta que me he casado y en el registro civil he ingresado un tema de matrimonio con tal persona. Resulta que me he divorciado, pero no he hecho conocer ese aspecto a el registro civil, al CERECI, al Servicio de Registro Cívico. No he hecho conocer. Después de 3 años me vuelvo a casar, ¿verdad? Y resulta que después, por problema, por cualquier situación, me acusan de bigamia. Y claro, en el registro cívico tengo una partida que me he casado con Juanita, digamos. Pero actualmente estoy casado con María. Entonces, ¿qué ha pasado? No he cerrado bien el tema del registro cívico. Entonces puede generarse problemas para mi persona. Ese ejemplo, de alguna manera, sirve para lo que usted me pregunta, que es muy importante. Por ejemplo, no he cerrado. Impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Tengo que cerrar en Fundempresa, pero también tengo que ir a cerrar en impuestos. No puedo cerrar en impuestos si en Fundempresa no he cerrado, de acuerdo a los pasos, a los procedimientos. Entonces, Impuestos Nacionales va a seguir generándome carga impositiva, ¿verdad? 1. 2. Resulta que mis trabajadores pueden demandarme por el tema de la reincorporación. Y el juez me va a decir, pero si usted ha cerrado la empresa, se ha liquidado, ha quebrado, ¿por qué no ha hecho conocer a Fundempresa? Presente las pruebas de que su empresa ha cerrado y presente esa circunstancia ante Fundempresa, el documento que le ha expedido Fundempresa de que efectivamente su empresa ha cerrado. No, es que no tengo. Entonces se ordena la reincorporación de estos 2 o 3 trabajadores. No solamente afecta al tema social, a la carga social que tiene que ver con los trabajadores, también impositivo. También el tema, por ejemplo, de las AFPs. No voy a poder cerrar o no voy a poder dar de baja a mi empresa en las AFPs si no tengo el documento de Fundempresa que establezca que es cerrado ante Fundempresa. Entonces va a estar aperturado para las AFPs y ellos van a considerar como deuda o como mora presunta. Este empleador estaba aportando 2015, 2016, 2017. Repentinamente el 2018 ya no aporta. Entonces va a empezar a generar mora presunta, o sea que como a la AFP no se le ha demostrado que esa empresa ha cerrado, entonces la AFP va a suponer que sigue vigente y por lo tanto no está pagando y se va a generar un proceso coactivo, inclusive puede llegar a un proceso penal. Por el tema del seguro social a corto plazo, por ejemplo, si no voy a dar de baja a la empresa, voy a tener ciertos problemas. Entonces, el no dar de baja, el no cumplir los requisitos ante Fundempresa, me va a ocasionar otros problemas con otras instituciones. Por eso es necesario, es obligatorio, cualquier actuación, cualquier novedad, cualquier modificación sea reportada a Fundempresa a efectos de que más adelante no existan problemas posteriores. Como les decía, la AFP genera deuda presunta o mora presunta y yo fácilmente en un proceso voy a demostrar con mi documento de Fundempresa que en su momento me otorgaron y no llevé lamentablemente a la AFP de que en fecha 2018, 15 de enero, ya había cerrado la empresa y por lo tanto la AFP no podría cobrarme esa deuda o esa mora presunta. Entonces, miren cuán importante es que todos los aspectos, modificaciones, cierres, aperturas, sean de conocimiento de Fundempresa a efectos de que más adelante no existan problemas para los comerciantes, para las empresas. Bien, quedaremos aquí, por favor, porque ya es 9:10 y de manera errónea la anterior clase, el día miércoles, supuse que tendríamos que pasar hasta las 9:30, cuando en realidad era 9 de la noche.
¿Alguien tiene alguna pregunta antes de llamar la lista correspondiente, por favor? Yo creo que nadie, ¿verdad? Sin embargo, cualquier situación, traten de investigar, traten de leer las diapositivas para que el día lunes puedan realizar las preguntas correspondientes si existen dudas, pero he tratado de ser lo más claro posible para que ustedes me puedan entender, porque ya les he mencionado, el ámbito del derecho es muy complejo, existen reglas, subreglas de interpretación y pues ustedes no están en ese ámbito, ¿verdad? Entonces tengo que tratar de ser un poquito más claro y colocar ejemplos más clásicos, si vale el término, para que me puedan entender. Les voy a llamar lista, por favor. Barba Cuellar Stephanie. Presente, licenciado. Perfecto. Cerda Escalante Lucy. Presente, licenciado. Gutiérrez Rollano Daniel. Presente, licenciado. Guzmán Flores Jacquelina. Presente, doctor. Hinojosa Collao Jacqueline Ivonne. Presente, licenciado. Larrea Moscoso Adelaida. Presente, licenciado. Peinado Bosa Sandra Carola. Presente, doctor. Kenta Chávez Johnny Reinaldo. Presente, licenciado. Quispecaca Mary. Mary. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Bonito. Cebollo Salgado Melanie Ivania. Presente, licenciado. Rivera Cuellar Wendy Laura. Presente, licenciado. Rodríguez Carrizo Aldair Juan. Presente, licenciado. Romero González Jimena. Presente, doctor. Salvatierra García Marco Gustavo. Presente, doctor. Suxo Centeno Diego. Presente. Tejerina Velázquez Yaduba Fátima. Presente, doctor. Urquizo Vaca Carla Gabriela. Presente, doctor. Yuca María Eugenia. Presente, doctor. Bien, muchísimas gracias. Todos estamos presentes. Tengan un buen fin de semana largo. El día lunes es feriado. Traten de descansar y leer, por favor, estas diapositivas y lo que les voy a enviar de derecho laboral y seguridad social y los procedimientos. Por comunicación del licenciado Aldiaga, me indicó que vamos a pasar el día martes, miércoles y el día viernes, por favor. Muchísimas gracias por su atención y tengan un buen fin de semana. Igualmente, doctor. Hasta Buen luego, descanso. licenciado. Gracias, doctor. Hasta luego, Hasta compañero. luego. Buenas noches. hasta Chao, luego. chicos. Buenas noches. Bueno, Chao. hasta luego.